Claro que sí, Risco. Mira, creo que para entender bien qué fue lo que sucedió en la Corte el día de hoy es, primero tenemos que tener claro qué tenía que pasar en teoría, ¿no? Y lo que tenía que pasar es que al recibir la petición de la consulta, la Suprema Corte tenía que primero decidir sobre la materia de la consulta, es decir, decidir si lo que se quería consultar se encontraba previsto en los temas que, de acuerdo al propio artículo 35 de la Constitución, no son materia de consulta. Y en un segundo paso, lo que tenía que hacer es, ya habiendo decidido si estaba dentro o no de las materias que se pueden consultar, es decir, si se declaraba o no la constitucionalidad de la materia de la consulta, lo que se tenía que hacer era analizar la pregunta en sí para asegurarse que ésta cumpliera con los requisitos que establece el artículo 26 de la ley reglamentaria, que básicamente se refieren a que la pregunta sea clara, o sea, que sea en términos sencillos y que produzca una respuesta unívoca de sí o no. Y bueno, si esos son los dos pasos, sí se declaraba la constitucionalidad de la materia. Si se declaraba la inconstitucionalidad de la materia, como lo venía planteando el proyecto del ministro Aguilar, entonces ahí se acababa, no se tenían que meter a ver cómo venía planteada la pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que pasó es que estos dos pasos que se supone que se tenían que hacer de manera separada se hizo de manera junta. Entonces, lo que hicieron fue juntar el análisis de la materia con la pregunta. Entonces, lo que hicieron fue, digamos, saltarse a la pregunta y decir cómo le hacemos para que la pregunta sea constitucional. Es decir, para que la pregunta no caiga dentro de los temas que están prohibidos por el propio artículo 35. Y al final, pues lo que sucedió fue precisamente eso, que por eso el resultado fue que reformularon la pregunta. Y creo que la lección importante de cómo actuó la Corte el día de hoy es que el efecto que tiene, que esto que pareciera como una cosa técnica sin importancia, el efecto que tiene es bastante serio en el sentido de que el mensaje que le está dando la Suprema Corte al presidente es, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, puedes consultar lo que quieras, nosotros nos vamos a encargar, digamos, de hacer que las preguntas te vamos a corregir la plana como tú quieras, a corregir la plana para que puedas consultar lo que tú quieras. Esa es mi lectura en términos. Bueno, esa es una primera lectura, doctora. A ver, doctor Garzón Onofre, creo que lo explicó muy bien y lo puso sobre la mesa muy bien la doctora Velasco, que eran los distintos caminos a los cuales podía llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había leído varios análisis previos, no solo tuyos, doctor, de varios especialistas, señalando que parecía una votación casi de rutina por el proyecto del propio ministro Luis María Aguilar al llamarle concierto de inconstitucionalidades. Así de contundente fue el ministro Luis María Aguilar. Se presenta, ¿qué subrayarías pasando al siguiente punto, ya nos lo explicó la doctora Velasco, de los argumentos dados por los ministros para decir sí es constitucional? Destacaría tres cosas bien puntuales. La primera, la contradicción y la forma en cómo algunos de los ministros que hace 6 años votaron en contra de la consulta popular a la reforma energética, ahora cambian completamente el discurso, hablando de cuestiones democráticas, hablando de renovar la idea de la Suprema Corte, de tener distintas interacciones, y esto a mí me hace ruido. Si estamos tendiendo, y sobre todo el ministro Saldívar, queriendo impulsar una reforma judicial que te hable de precedentes y de la importancia de la congruencia en los criterios de la Corte, a mí esto me hace ruido. A mí esto me habla de una absoluta falta de calidad moral y de falta de independencia del contexto de lo que pasa, primero. Lo segundo, la confusión y la indeterminación que los ministros y las ministras que votaron a favor expusieron esos argumentos. Unos hablaron de amnistía, otros hablaron de política criminal, otros de responsabilidad administrativa. Las razones fueron
muy variadas. El problema, creo yo, es que al final lo que se decidió fue simplemente si era constitucional o no, pero las razones eran totalmente divergentes e incluso algunos de los ministros supeditaban su voto a reformular la pregunta. Es como bien lo dijo Mariana, habría que cambiar la pregunta para hacer válida la materia. Y por último, 3, y no sé si el más importante, pero por lo menos el que más me preocupa, es que en una corte que habla de transparencia, que socializa, que televisa sus sesiones y que gana premios a los canales que enarbola la narrativa transformadora y abierta al público, se van a pausa cuando queda 6-5, de repente vuelven y ya está lista la pregunta. ¿Qué pasa con esta deliberación? ¿Qué pasa con esta? ¿De dónde se sacan esta pregunta que parecería, ahora lo analizaremos, pero lo cierto es que esa pregunta no tuvo discusión. Parecería que el presidente y la mayoría de ministros que al final votaron por el proyecto operan más a la sombra. Entonces, que no nos hablen de una narrativa que te hable de transparencia, de una corte más abierta, cercana al pueblo, dice Saldívar en su reforma judicial. Que sepan que esa pregunta no goza de la calidad de deliberación que se suele hacer en estas sesiones. A ver, importantísimo este tercer punto, Tito. Voy a leer la pregunta final, por lo menos la pregunta, y me parece que en este primer saque que hacen, doctores, me parece que es fundamental el decir, a ver, el proceso, el decir si era constitucional o inconstitucional se mezcló con el hecho de sería constitucional si cambiamos la pregunta, cuando en realidad tenían que haber resuelto una cosa a la vez. ¿Es constitucional el planteamiento hecho el presidente? ¿Sí o no? Más allá de, como lo acaban de decir, doctores, el hecho de decir, bueno, vamos a agarrar un poco del pretexto de las policías, de la amnistía, de otra pregunta que podría ser. Damos un giro y saltamos a la parte de la pregunta. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? De verdad me gustaría mucho repetirla otra vez porque es muy confusa, pero creo que son segundos valiosos. Doctora, ¿qué decir de esta pregunta, de este planteamiento con el cual se queda la consulta que dice es constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué decir de las palabras, del cuerpo de esta pregunta, doctora? Mira, Risco, la verdad es que a mí me parece que la pregunta quedó, o sea, al final quedó en términos demasiado vagos para saber qué es lo que significa, ¿no? O sea, porque unos están diciendo que tal vez está haciendo un guiño a la justicia transicional, ¿no? Yo no estoy tan segura, o sea, quisiera pensar que es así, pero ese es el problema. Y el problema de la decisión es que al reformular la pregunta lo dejan en términos tan vagos que el efecto jurídico, que es lo que tendría que tener al final el resultado de la consulta, se vuelve como, digamos, se vuelve de muy difícil implementación, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer digamos, leyendo esta reformulación es, ok, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto? Si se llega al 40% de la participación. Si esta pregunta, el sí es vinculante.